Desde el primer momento en que el nombre de Sylvia Browne volvió a circular con fuerza en las redes, algo parecía diferente esta vez. No se trataba solo de otra predicción antigua resurgiendo por curiosidad, ni de un vídeo sensacionalista más intentando generar miedo. Había una inquietud real, casi palpable, que se propagaba silenciosamente entre quienes leían, miraban o simplemente escuchaban a alguien comentar. Ella habló de Colombia y habló de 2026. Para muchos, sonó como coincidencia, para otros, como exageración, pero para un número cada vez mayor de personas, sonó como advertencia, porque cuando se empieza a observar con atención lo que está ocurriendo ahora, en el presente, ciertas piezas comienzan a encajar de una manera incómodamente precisa. Y es exactamente ahí donde la historia empieza a volverse imposible de ignorar. Sylvia Browne siempre fue conocida por dividir opiniones. Amada por unos, criticada por otros, desacreditada por los escépticos, pero seguida por millones durante décadas. Lo que poca gente notó en su momento es que muchas de sus predicciones no venían con fechas exactas, sino con ventanas de tiempo, pistas, contextos y señales que solo tendrían sentido años después. Y cuando mencionó a Colombia en uno de sus discursos menos comentados, casi nadie le dio importancia. El país vivía otro momento, otras preocupaciones, otros conflictos. Pero ahora, al acercarse 2026, sus palabras adquieren un peso distinto, casi como si hubieran esperado el momento adecuado para ser comprendidas. Ella hablaba de un país en transición, pero no solo política o económicamente. Hablaba de algo más profundo, más estructural, algo que afectaría la identidad colectiva, la sensación de seguridad y la percepción del futuro. Hablaba de tensiones que comenzarían de forma silenciosa, casi invisible, disfrazadas por discursos optimistas y promesas de estabilidad. Según ella, el mayor peligro no vendría de un evento aislado, sino de una secuencia de pequeñas señales ignoradas, normalizadas, aceptadas como parte de la rutina. Y cuando llegara el punto de ruptura, muchos dirían que fue inesperado, aun habiendo estado frente a sus ojos todo el tiempo. En los últimos meses, observadores atentos comenzaron a notar patrones extraños. Cambios en el discurso oficial, decisiones aparentemente desconectadas entre sí, movimientos sociales que surgen y desaparecen demasiado rápido, como si estuvieran probando límites. Nada lo suficientemente grande como para causar pánico inmediato, pero suficiente para generar esa sensación incómoda de que algo se está acumulando bajo la superficie. Sylvia decía que ese sería el error. Esperar una gran señal, cuando en realidad las señales serían pequeñas, repetidas y constantes. Y exactamente así es como está ocurriendo. Ella advertía que 2026 no comenzaría con caos, sino con confusión. Una confusión emocional, psicológica e informativa. Noticias contradictorias, versiones distintas de una misma historia, una población dividida no solo por opiniones, sino por realidades completamente diferentes. Personas viviendo en el mismo país, pero creyendo en futuros opuestos. Según ella, este sería el terreno perfecto para decisiones precipitadas, reacciones exageradas y elecciones que parecerían correctas en el momento, pero que más adelante cobrarían un precio alto. Y si observas con atención, ya es posible sentir ese clima en el ambiente. Otro punto que destacó fue la sensación de agotamiento colectivo, no solo económico, sino mental y emocional. Personas cansadas de promesas, cansadas de esperar, cansadas de confiar. Cuando una sociedad llega a ese punto, cualquier chispa puede convertirse en incendio. Sylvia decía que Colombia entraría en 2026 cargando un peso acumulado durante años, y que ese peso comenzaría a manifestarse de formas inesperadas. Conflictos internos, rupturas simbólicas, cambios bruscos de narrativa. Nada necesariamente violento al principio, pero profundamente desestabilizador. Lo más inquietante es que también hablaba de un periodo en el que muchos intentarían minimizar lo que estaba sucediendo. Autoridades pidiendo calma, influenciadores pidiendo paciencia, analistas diciendo que todo forma parte de un ciclo normal. Y tal vez eso sea exactamente lo que está ocurriendo ahora. Cuando los problemas se vuelven frecuentes, dejan de parecer alarmantes. Cuando las señales se repiten, se convierten en ruido de fondo. Y es en ese punto donde, según Sylvia, la historia suele dar un giro. Ella mencionaba que Colombia sería observada por el mundo en 2026 no por lo que haría, sino por lo que representaría. Un espejo, una advertencia, un ejemplo de cómo decisiones acumuladas a lo largo del tiempo pueden converger en un único periodo crítico. No sería un colapso clásico ni un evento fácil de explicar en titulares. Sería algo más complejo, más sutil,
más difícil es señalar el momento exacto en que comenzó. Y eso, para ella, era lo más peligroso de todo. Hay quienes dicen que las predicciones son vagas por naturaleza y que pueden encajar en cualquier contexto. Pero cuando se comienzan a alinear fechas, discursos, comportamientos colectivos y señales concretas, el margen de coincidencia empieza a reducirse. Y es precisamente por eso que tantas personas están regresando a los registros antiguos, revisando entrevistas, releyendo transcripciones, intentando comprender si aquello que parecía demasiado lejano finalmente está tomando forma. Porque si ella estaba equivocada, todo esto no es más que una secuencia de eventos desconectados. Pero si estaba en lo cierto, entonces apenas estamos al comienzo. Y aquí entra la parte que casi nadie comenta. Silvia también decía que este periodo serviría como una prueba de conciencia colectiva, un momento en el que cada persona tendría que elegir entre repetir patrones antiguos o mirar más allá del miedo inmediato. Según ella, el desenlace no sería totalmente negativo, pero dependería directamente de las reacciones iniciales. Y eso lo cambia todo, porque deja de ser solo una predicción y pasa a ser una advertencia, de esas que no dicen exactamente qué va a ocurrir, pero muestran lo que puede ocurrir si nada cambia. A medida que 2026 se acerca, más señales continúan apareciendo. Pequeñas, fragmentadas, fáciles de ignorar de forma aislada, pero difíciles de negar cuando se colocan una junto a la otra. Y tal vez la pregunta más importante no sea si Sylvia Browne estaba en lo correcto o equivocada. Tal vez la verdadera pregunta sea, ¿estamos prestando atención? Porque, como ella misma decía, el futuro rara vez llega sin avisar. Susurra antes de gritar. Y si llegaste hasta aquí, es porque sientes que hay algo diferente en el ambiente. Algo que no se explica solo con números, gráficos o discursos oficiales. Así que ahora quiero saber de ti. ¿Crees que estas señales son solo coincidencia o piensas que realmente nos dirigimos hacia algo mayor en 2026? Deja tu comentario, porque tu opinión forma parte de esta conversación. Si este contenido te hizo reflexionar, suscríbete al canal y deja tu like, porque aún hay mucho más que necesita ser dicho, y las próximas señales son aún más claras. Y cuanto más se profundiza en esas palabras antiguas, más inquietante resulta la sensación de que no hablaban solo de hechos externos, sino de un cambio interno, casi imperceptible, que comenzaría dentro de la propia sociedad. Sylvia Browne insistía en que el verdadero quiebre no sería anunciado con sirenas ni con titulares urgentes, sino con una transformación lenta en la forma en que las personas se relacionan entre sí, en cómo perciben la autoridad, la verdad y hasta el concepto de normalidad. Según ella, el mayor peligro de 2026 no estaría en lo que ocurre, sino en lo que deja de sorprendernos. Y cuando algo deja de sorprender, deja también de ser cuestionado. Ella hablaba de un momento en el que la desconfianza se volvería cotidiana. No una desconfianza abierta y declarada, sino una más sutil, silenciosa, que se infiltre en las conversaciones, en los gestos, en las decisiones pequeñas. Personas que empiezan a dudar de las intenciones del otro, de las instituciones, de los mensajes que reciben a diario. Un clima donde cada noticia es recibida con sospecha, cada anuncio con cautela, cada promesa con cansancio. Y ese estado constante de alerta, según Sylvia, desgasta más que cualquier crisis explícita, porque no permite descanso, no permite claridad, no permite dirección. En ese escenario, ella advertía que surgirían voces extremas, no necesariamente violentas al principio, pero sí radicales en su forma de interpretar la realidad. Voces que ofrecen explicaciones simples para problemas complejos, culpables claros para situaciones difusas, soluciones rápidas para dolores acumulados. Y cuando una sociedad está cansada, esas voces suenan reconfortantes, incluso cuando conducen a callejones sin salida. Sylvia decía que este sería uno de los momentos más delicados, porque muchas decisiones se tomarían desde la emoción y no desde la reflexión. Y las emociones colectivas, cuando se desbordan, suelen arrastrarlo todo a su paso. También mencionaba que 2026 traería una sensación extraña de repetición histórica, como si viejos conflictos, que se creían superados, regresaran con nuevos nombres y nuevos rostros, pero con la misma esencia. No sería un regreso idéntico al pasado, sino una versión adaptada, más sofisticada, más difícil de identificar. Y eso haría que muchos subestimaran su gravedad, creyendo que ya saben cómo termina esa historia, cuando en realidad esta vez el desenlace podría ser distinto. Porque el contexto es otro, la sociedad es otra y las consecuencias también lo serían. Uno de los aspectos más perturbadores de sus palabras era la referencia constante al silencio.
no al silencio impuesto, sino al silencio elegido. Personas que prefieren no hablar, no opinar, no involucrarse, no tomar postura, por miedo al conflicto, al rechazo o simplemente al desgaste. Silvia afirmaba que ese silencio colectivo sería tan determinante como cualquier protesta o manifestación. Porque cuando demasiadas personas callan al mismo tiempo, el vacío que dejan es ocupado por quienes no tienen dudas, aunque estén equivocados. Y ese desequilibrio, una vez establecido, es difícil de revertir. Ella también advertía sobre una fractura invisible entre generaciones. No una brecha tradicional, sino una ruptura en la forma de entender el futuro. Mientras algunos mirarían hacia adelante con resignación, otros lo harían con rabia, y otros con una esperanza casi ingenua. Esa falta de una visión compartida, según Silvia, haría que el país avanzara en direcciones opuestas al mismo tiempo, creando una sensación de estancamiento incluso en medio del movimiento. Mucha actividad, muchos cambios aparentes, pero poca sensación real de progreso. Y en medio de todo esto, ella decía que aparecerían señales que muchos interpretarían como oportunidades. Cambios presentados como soluciones, reformas anunciadas como respuestas definitivas, nuevos discursos que prometen cerrar ciclos y abrir caminos. Pero Silvia advertía que no todo lo que se presenta como nuevo lo es realmente. A veces, lo nuevo es solo una reorganización de lo viejo, una forma distinta de nombrar los mismos problemas. Y quienes no miren más allá de la superficie podrían confundir alivio temporal con solución duradera. A medida que el año avanza, según su visión, la tensión no explotaría de una sola vez, sino que se manifestaría en picos. Momentos de calma aparente seguidos de episodios de inquietud, de incertidumbre, de reacciones desproporcionadas. Esa irregularidad sería parte del problema, porque impediría que las personas se preparen emocionalmente. Nunca sabrían si lo peor ya pasó o si aún está por venir. Y vivir en esa duda constante, decía ella, es una de las formas más efectivas de desgaste colectivo. Lo más inquietante es que Silvia no hablaba de un destino inevitable. Repetía una y otra vez que el futuro se muestra como advertencia, no como condena, pero advertía que ignorar las señales tiene consecuencias, y que muchas sociedades no caen por un gran error, sino por una suma de pequeñas omisiones. No escuchar, no cuestionar, no participar, no reaccionar a tiempo. Y cuando finalmente reaccionan, el margen de maniobra ya es mínimo. Por eso, ella insistía en que el verdadero punto de inflexión no estaría marcado por un evento externo, sino por un cambio interno en la conciencia colectiva. Un momento en el que las personas tendrían que decidir si continúan delegando completamente su futuro o si asumen un rol más activo, aunque incómodo. Ese momento, según ella, no sería anunciado, simplemente llegaría, y muchos solo se darían cuenta después de haberlo cruzado. Y ahora, al observar cómo las conversaciones cambian, cómo la tensión se filtra en lo cotidiano, cómo la incertidumbre se vuelve parte del día a día, resulta cada vez más difícil descartar estas palabras como simples generalidades. Porque cuando una predicción empieza a resonar con la experiencia diaria de tantas personas, deja de ser solo una historia interesante y se convierte en una pregunta incómoda. ¿Y si esto no es el final del aviso, sino apenas la mitad? Si todo esto te parece exagerado, tal vez sea precisamente porque los cambios más profundos rara vez se sienten dramáticos al principio. Se sienten normales, se sienten graduales, se sienten inevitables. Y es ahí donde reside el mayor riesgo. Así que dime tú, ¿crees que estamos viviendo una transición silenciosa o piensas que todo esto es solo una interpretación forzada de hechos aislados? Déjalo en los comentarios, porque esta conversación apenas está tomando forma. Suscríbete y deja tu like, porque lo que viene a continuación conecta señales aún más directas, y lo más intenso todavía no ha ocurrido. Y a medida que esas capas de tensión se acumulan, Silvia Brown advertía que llegaría un punto en el que la gente empezaría a sentir que el tiempo se acelera. No porque los días sean más cortos, sino porque los acontecimientos se encadenan sin dar espacio para procesarlos. Una noticia borra a la anterior, una polémica sustituye a otra, un problema se superpone al siguiente. Y en ese ritmo acelerado, la reflexión profunda se vuelve un lujo. Según ella, esa sensación de urgencia constante sería una de las herramientas más poderosas para empujar a la sociedad hacia decisiones impulsivas, aceptadas más por cansancio que por convicción. Ella hablaba de un clima donde la percepción de amenaza no siempre coincide con un peligro real inmediato, pero aún así genera reacciones auténticas. Miedo, frustración, irritación, desconfianza. Emociones que no surgen de un solo evento, sino de una acumulación invisible.
Y cuando esas emociones se vuelven colectivas, dejan de ser individuales. Se contagian, se amplifican, se normalizan. Silvia decía que ese sería uno de los momentos más delicados de 2026, porque la población empezaría a reaccionar más desde el instinto que desde el análisis. Y una sociedad que reacciona sin analizar es fácilmente manipulable, incluso sin darse cuenta. Otro punto que ella mencionaba con insistencia era la distorsión de la verdad. No una mentira evidente, sino verdades fragmentadas, incompletas, presentadas de forma selectiva. Informaciones correctas en apariencia, pero fuera de contexto. Relatos que no son totalmente falsos, pero tampoco totalmente honestos. Según Silvia, este tipo de comunicación genera más confusión que una mentira directa, porque crea la ilusión de estar informado cuando en realidad se está desorientado. Y esa desorientación, cuando se prolonga, termina debilitando la capacidad de tomar decisiones conscientes. Ella advertía que muchas personas sentirían que algo no encaja, pero no sabrían explicar exactamente qué. Una incomodidad difusa, una sensación persistente de que hay piezas faltantes. Y cuando no se puede nombrar el problema, se tiende a buscar culpables cercanos, visibles, inmediatos. Vecinos, grupos, ideologías, generaciones. Esa fragmentación interna, decía ella, sería uno de los costos más altos del periodo. Porque mientras las personas se enfrentan entre sí, las causas reales permanecen intactas, fuera del foco. Silvia también hablaba de una paradoja inquietante. Nunca habría habido tanto acceso a información, al mismo tiempo, tanta dificultad para comprender lo que realmente está pasando. La saturación informativa no aclararía el panorama, sino que lo volvería más turbio. Y en medio de ese ruido constante, las personas comenzarían a desconectarse emocionalmente como mecanismo de defensa. No por indiferencia, sino por agotamiento. Un cansancio que lleva a aceptar lo inaceptable, a tolerar lo que antes habría generado indignación, a seguir adelante sin cuestionar demasiado. Ella decía que ese sería el momento en que muchos sentirían que han perdido el control sobre su propio futuro. No porque alguien se los quite explícitamente, sino porque la sensación de impotencia se instala de forma silenciosa. Y cuando las personas creen que no pueden influir en nada, dejan de intentarlo. Ese abandono progresivo, según Silvia, sería más peligroso que cualquier confrontación abierta, porque no genera resistencia, no genera debate, no genera reacción, solo genera vacío. Y sin embargo, en medio de ese panorama denso, ella también hablaba de destellos, momentos breves, casi inesperados, en los que ciertas personas empezarían a cuestionar con más profundidad. Conversaciones incómodas, preguntas que no tienen respuestas fáciles, gestos pequeños pero significativos. Según Silvia, esas chispas no serían mayoría al principio, pero tendrían un efecto acumulativo, porque una pregunta honesta tiene más poder que 1000 consignas repetidas. Y esos momentos, aunque discretos, empezarían a marcar una diferencia silenciosa. Ella advertía que el sistema, sea cual sea la forma que tome, siempre se ajusta cuando siente que algo se mueve. Y esos ajustes no siempre son evidentes. A veces vienen disfrazados de concesiones, de cambios cosméticos, de discursos conciliadores. Y ahí estaría otra prueba clave de 2026. Distinguir entre transformación real y adaptación superficial. Porque confundir una cosa con la otra puede retrasar cambios necesarios durante años. Silvia también decía que muchas personas sentirían nostalgia por una estabilidad que, en realidad, nunca fue tan sólida como se recuerda. Idealizarían el pasado como refugio frente a la incertidumbre del presente. Pero ella advertía que mirar hacia atrás buscando seguridad puede convertirse en una trampa, porque el pasado no vuelve y aferrarse al puede impedir ver las posibilidades que aún existen. Y esa tensión entre nostalgia y miedo al futuro sería otro de los conflictos internos del periodo. A medida que el año avanza, según su visión, se volvería cada vez más evidente que no hay soluciones simples, que no existe una única decisión que lo arregle todo. Y esa constatación, aunque incómoda, sería necesaria, porque obligaría a abandonar expectativas irreales y asumir una responsabilidad compartida. Silvia decía que ese momento sería duro, pero también honesto, un punto en el que la negación deja de funcionar. Y ahora, cuando observamos cómo muchas personas expresan cansancio, confusión, frustración, pero también una creciente necesidad de entender, resulta difícil no sentir que algo se está gestando. Tal vez no un colapso inmediato, pero sí un cambio profundo en la forma de percibir la realidad. Y ese tipo de cambio, una vez iniciado,
no se detiene fácilmente. Así que te pregunto de nuevo, con más fuerza esta vez. ¿Crees que todo esto es solo una narrativa construida a posteriori, o sientes que estamos atravesando un proceso que aún no sabemos nombrar? Escríbelo en los comentarios, porque estas reflexiones no pueden quedarse en silencio. Suscríbete y deja tu like, porque en la siguiente parte entramos en el punto más crítico, donde las señales dejan de ser sutiles y empiezan a volverse imposibles de ignorar.